Se necesita coraje para pararse frente a un auditorio a contar la vida sin pliegues, descubrir los secretos familiares, las vergüenzas, los dolores, la pobreza y la ignorancia, y las ganas de cambiarlo todo. Carmen Sacosio decidió enfrentar su pasado y lo que hace en un monólogo que no dura ni 2 horas es conmover hasta las lágrimas y contagiar de entusiasmo y esperanza a los que tienen la suerte de escucharla. Ella ya no es solo la mamá de Mónica Lopera, es una señora actriz que supo cumplir la promesa de no repetir con su hija la violencia con la que creció y en cambio con alegría y esfuerzo cambió la vida de las dos. Mi nombre es Carmen Sacosio. Soy actriz hace muchos años y pensé que mi carrera artística había empezado por azar. La actriz Carmen Sacosio decidió contar su vida en un monólogo. En menos de 2 horas, de una forma muy honesta, se desnuda. Medellín, en un barrio clavado en la montaña tan bonito. Cuenta con humor, pero sin resentimientos ni amarguras, cómo llegó a conquistar los escenarios. En este país los pobres no tenemos derecho a nada, únicamente a trabajar. Tuvo que recorrer un camino muy largo y difícil. Salud. Yo nací en Medellín, en un hospital que se llama Luz Castro de Gutiérrez, que era un hospital público. Viví muchos años de mi niñez en Manrique Oriental. Mi papá y mi mamá cuidaban una escuelita pública y yo creía que era la dueña de la escuela. Hasta que un día una de mis compañeras me dijo, no, usted no es la dueña de la escuela. Su mamá y su papá cuidan la escuela. Y yo quedé como, wow, en shock. Y le dije, mamá, ¿tú eres la cuidandera? Y me dijo mi mamá, sí, nosotros cuidamos esta escuela. Y a mí se me vino el mundo encima porque yo no sabía que éramos los cuidanderos de la escuela. Decían que era un baño. Yo me acuerdo que era un tubo por donde salía un chorro de agua fría y un tubo bajito, anchito, que hacía de sanitario. Vivían su papá, su mamá y 2 hermanas en una piecita con un baño. Nosotros en Manrique éramos pobres y teníamos sanitario. La comuna era su mundo, que a los 9 años se vino abajo sin avisar. Mi papá estuvo desempleado muchos años de su vida y resulta que un día cualquiera le dice a mi mamá que lo trasladaron a trabajar a Bogotá. Recuerdo que la verdad dejamos ese barrio donde nos habíamos criado de un momento a otro. Llegaron a Bogotá, pero para ella era como haber llegado a otro planeta. El frío se les metió al alma y la pobreza se hizo más violenta, más difícil, más triste. Y yo llegué de verdad a vivir a un sitio que era todo lo contrario a Manrique Oriental, porque es una comuna, pero tenía esa alegría del cielo azul de Medellín, tenía el verde de los árboles y tenía esas amigas que teníamos un acento y unos gustos en común. Y yo llegué a un lugar muy frío, muy inhóspito, muy solo, muy gris. Y en un cuarto pequeño con un techo bajito que olía a cal, en un colchón nos acomodamos los 4. Ellos no eran una familia como cualquier otra, no. Además de todo lo que les faltaba, sus padres tenían ambos condiciones muy particulares que les agriaron el carácter, les endurecieron el corazón. A mi mamá le dio una trombosis cuando yo estaba más chiquita, quedó con su cara torcida y hablando muy raro y muy apenada con la gente, le daba mucha pena que la vieran, entonces se volvió muy ensimismada, muy callada, muy solitaria. Mi papá era un hombre que había perdido una pierna prestando servicio militar y mi papá era de un genio, de unos gritos, de una violencia que hacía todo peor. Vivían arropadas por el miedo y por la crueldad. Él tenía un bastón, se apoyaba en su bastón y con el bastón nos daba. Le teníamos pánico. Que además a eso creo que hay que sumarle el aguardiente. Sí, porque era muy contradictorio porque mi papá no le daba el sueldo para nada, pero sí había para aguardiente. Entonces era la mezcla explosiva, pobreza, ignorancia y aguardiente. Y Una eso era bomba. Era una bomba. Y era una bomba de todos los días. Una bomba que explotaba en su cara todos los días. Una realidad apabullante que se hacía todavía más angustiosa cuando pensaba en su futuro. Mi mamá siempre me decía que en la vida había que hablar poco y aguantar mucho. No. Así como mi papá decía que los pobres no teníamos derecho a nada, que también decía, no, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Yo no quiero toda la vida esto. Porque es tan dura la batalla que una vez yo creo que debería decir, me dejo ir, yo me dejo ir. Ella también era una niña especial, porque tuvo el espíritu alegre y la determinación para no dejarse ir. Ella quería estudiar para poder encontrar un lugar mejor en este mundo. Y entonces tuvo a bien
desobedecer a sus papás. Camil, daba miedo acercarse, además mi papá me lo había prohibido. Yo cuidado con acercarse a esa carretera que la mata un carro. Descubro esta carretera, me arriesgo y la paso y camino un rato por ese sector del frente que era Soacha y descubro que había un colegio. Sí, buenas. Hermanita, ¿cómo está? Yo me llamo Carmen Sacocio y me vine a vivir desde Medellín por esta zona. Estoy enamorada de este colegio. ¿Usted no me podría dar una beca? Y ella me dijo, pero ¿cómo así? ¿Usted de dónde es? ¿Usted quién es? ¿Y dónde está su mamá? Esa tocada de esa puerta cambió mi vida. Terminó el colegio, becada y con notas sobresalientes. Pero el futuro seguía siendo una quimera amenazante. Mi papá se dedicó a decirme que yo no podía aspirar a nada porque pues éramos muy pobres y que los pobres teníamos solamente que trabajar. Yo me tragué un tiempo ese discurso hasta que un día me puse a pensar, ¿yo qué quería estudiar? Yo dije, yo sería fantástica periodista. Entonces, cuando le contó a él que yo quería ser periodista, mi papá me contesta que si me gustaban los periódicos, fuera a vender a la calle, trajera comida a la casa y me olvidara del tema. Y ahí fue cuando él me dijo, yo le voy a conseguir una entrevista, póngase a trabajar. Y vestida con tacones y ropa prestada, llegó al aeropuerto El Dorado a su primera entrevista de trabajo, asustada por lo que le había dicho su papá. Me dijo, no sé a qué va la entrevista, pero le dije al mayor que la va a entrevistar que la ponga a barrer el aeropuerto. Antes de que empezara a hablar, mayor. Yo no soy capaz de barrer este aeropuerto tan grande, esto es inmenso. Todo yo sola. La contrataron como azafata. El mundo de repente se hizo enorme y conoció el mar y atravesó el océano y le mejoró también un poco la vida a sus padres. Todo era distinto, un salario, una profesión desconocida. Tenía 18 años y por fin podía irse a su cama a dormir tranquila, satisfecha. Pero un día todo se oscureció. Tuvo que dejar la aviación de tajo sin querer, obligada y de repente. Fue un abuso sexual. ¿Una violación? Fue una violación, exacto. ¿De un jefe suyo? De una persona superior a mí. Y yo perdí todo el entusiasmo en ese trabajo y no tenía a quien contarle nada porque no quería mortificar a mi mamá. Ajá. Le tenía pánico a mi papá y pasé una carta de renuncia. Y con lo que pude me fui a vivir por fuera del país, como huyendo, como evadiendo todo eso que había pasado. Me caso, tengo a mi hija y regreso a Medellín, donde estoy cerca. Se dice muy rápido, pero hubo mucho dolor y muchas vueltas y oficios varios y una bebé, Mónica Lopera, que llegó para cambiarlo todo otra vez. Y un día llegó y me dijo, mamá, yo quiero ser actriz. ¡Actriz! Ay, Dios mío, esta niña de qué va a vivir, ¿de dónde sacó esto? Yo a los 5 le dije, quiero ser actriz y es lo único y es esto. Muy clara. Tuvo dudas, pero yo creo que fui tan clara, mi mamá también fue tan clara en que esto es lo que vamos a hacer, que mi papá rápidamente dijo, perfecto. Y empezó ella a recibir su preparación para volverse actriz, pero al mismo tiempo empezó a entrar a la casa nuestra una información que no teníamos. Yo no sabía que era un personaje, no sabía que era un casting, no sabía quién era Shakespeare. Entonces empieza a la casa a mezclarse con ella, con su juventud y su niñez y sus ganas de salir adelante y de luchar, como un lenguaje muy desconocido para mí, pero muy interesante. Yo me imagino que cuando usted la vio actuando la primera vez... Pero primero cuando salí, los alaridos de mi mamá y mi papá en el teatro, pero o sea, una cosa, solo se oían ellos, gritaban, brincaban. Bueno, y cuando perdí, quedé segunda, ¿no? Mi segunda. Furiosa, fui yo, a mí ni me Y importó. como Carmenza no iba a repetir lo que le tocó vivir a ella, sacó el no del vocabulario y se empeñó con alma, vida y no mucho más para ayudarle a su hija a cumplir su sueño. Mónica empieza muy chiquita, de 12 y 13 años a trabajar, le sale una serie en Francisco el Matemático y yo arranco a venir con ella porque a mí me decían, mucho cuidado, ese ambiente es muy pesado. Entonces yo me venía muerta del susto a cuidarla 24 horas. ¿Es que prevenir. Medellín-Bogotá? Sí, Medellín-Bogotá, la acompañaba todo el tiempo. Ajá. Yo dejé todo, yo cerré la empresa, mis ventas por catálogo, todo. Yo dije, bueno, aquí de pronto Mónica nos podrá ayudar con el sueldito que se va a ganar. Además es una historia increíble porque normalmente las historias de madres e hijas actrices pues empiezan al revés, empiezan porque la mamá empieza y la hija sigue los pasos. Pero esto fue totalmente lo contrario. Al revés de la suerte de tantas estrellas que son hijos de padres famosos, fue Mónica la que terminó metiendo a Carmenza en el mundo de la actuación. Un día el director diciéndole a Mónica, vamos a escribir una historia para su personaje, vamos a grabar una historia
al norte en una casa muy bonita y fíjese que ese día hay que contestar una llamada. ¿Usted por qué no le pregunta a su mamá que si quiere contestar esa llamada? Pues yo no creo, pero bueno, yo sé que, o sea, ella es muy divertida y todo, rarísimo. En la vida hemos hablado de que ella quiera eso, pero perfecto. Y cuando ella viene y me pregunta, yo le dije, bueno, no, pues entonces, o sea, no se me atravesó que yo no era capaz realmente de semejante reto, sino que se me ocurrió que era muy importante pregunte que si me pagan. Que si me pagan, yo hago esa vaina. Es una historia increíble, lo sé, lo tengo clarísimo y me he hecho la culpa feliz de que ella esté en ese camino por mí. Vos llegaste en moto, oí un ruido más raro y eso no era de carro. Yo, hermoso. Y como quien no quiere la cosa, Carmenza debutó en la televisión nacional en la misma serie que disparó a Mónica, la que le terminó abriendo el camino a su mamá. Es que si usted me da la oportunidad que yo le estoy pidiendo, yo le juro, le aseguro que vamos a ser la pareja más feliz del mundo. Pero lo que se hereda no se hurta. El talento de Mónica no era pura casualidad. No más, déjese, moronga. Que aquí el que nos vea dice que la soltera es usted y no yo. Mónica me llega con la noticia, oiga, mamá, usted va a seguir grabando y yo casi me muero. Yo no, por favor, dime que esto es una broma, que esto no es real. Yo no soy capaz. Pero como Mónica ha sido siempre tan parcera, me dijo, tranquila, yo le ayudo, yo estudio con usted, yo la preparo. Y pues la mejor maestra, yo le dije, bueno, listo, yo me dejo preparar, pero me costó mucho empezar esto. Para mí era como, wow, como la cosa más asustadora de la vida. Venció los miedos y se dedicó entonces a estudiar y a practicar, porque disciplina y dedicación, de eso sí Carmenza tenía de sobra. Me empezaron a llamar a decirme, tiene un casting y me lo ganaba. Pero en un proyecto, una directora me dirigió y me dijo, oiga, yo de verdad no estoy de acuerdo con que usted esté trabajando en esto porque usted lo hace muy mal, a usted le falta mucha preparación, usted es pésima, usted debería hacerse un favor, váyase, porque usted va a pasar muy malos momentos si usted no se prepara. El camino se convirtió en cursos de actuación, vocalización, técnicas, talleres, todo eso de la mano de Mónica, que ya era una gran estrella de televisión. Yo sé, Clara, pero ella me dice que vos tenías que estar hoy en el juzgado, que vos sos testigo. Mientras su mamá daba los primeros pasitos y se preparaba, ella decidió irse y empezar de nuevo. Estaba dispuesta a convertirse en una actriz más grande, más lejos, más allá de nuestras fronteras. Cuando me fui a Londres dije, quiero vivir como estudiante, que de pronto nadie me conozca. Y dije, me voy a quedar, voy a estudiar un tiempo, de pronto un curso de 9 meses y vuelvo. Y empecé a conocer personas que me abrían puertas. Hice un proyecto online muy importante en Europa. Vive en Londres hace 15 años y lo logró. Ha tenido papeles importantes en series como Killing Eve y otras, y también en películas. ¿Cómo no? Si tiene el espíritu de su mamá. Es que para ellas nada parece imposible. Y empecé a sentir que podía abrir también esas puertas y dije, bueno, si ya tengo también las puertas en mi país abiertas, puedo intentar hacerlo aquí, aprender cosas nuevas. Mientras una lo intentaba de cero en otro continente, la otra empezaba a brillar con luz propia en nuestro país. Así como la intimidación contra los detectives encargados. Por todos estos motivos, esos señores se encuentran en la calle. Como que sentí que era un personaje que pisaba, un personaje que hice en la historia de Pablo Escobar. En El Patrón del Mal. En El Patrón del Mal. Después sentí algo muy bonito que me pasó y fue que interpreté a la abuela de Jamie en La Reina del Flow. Eso fue la locura. Que eso fue muy hermoso, es muy potente, esos capítulos que hice allí, cortos pero muy fuertes, muy contundentes, y se grabó en Manrique, donde yo me crié, a muy pocas cuadras de donde yo viví con mis papás, con Arely Senado, que lo que he gozado con ese personaje, la satisfacción que me ha dado, el reconocimiento en la calle. ¿A vos es que yo no te parezco bonita? ¿Vos estás hablando en serio? Sí, ¿Qué? señor, muy en serio. Dígame, a ver, es que le parezco tan fea que le doy vergüenza. Necesitaba su diploma. No iba a dejar a medias. El sueño de convertirse en profesional y contra todos los pronósticos, a los 56 años se graduó de la universidad. Hoy en día soy feliz diciendo que soy actriz. Para mí es como el título más honroso que me puede acompañar hoy en día, pero ni siquiera por el reconocimiento ni por la fama, por toda la historia que tengo para poder decir soy actriz. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas. No puedo ser más orgullosa de mi mamá por el ser humano que es, por la persona
en la que se convirtió después de lo duro que le tocó su vida, por la actriz que es, que admiro profundamente, no solo por su talento, sino por su disciplina, por su coraje, por su valor, por no querer desistir nunca. Entonces aprendo de ella todos los días. Durante el largo encierro de la pandemia, decidió abrir el equipaje con el que cargó desde niña y escribió su historia, una vida que nos inspira a todos a perseguir los sueños, así parezcan pura fantasía. Es que sí se puede. Eso no tiene valor, no tiene precio. Querer cambiar tu historia cuando vienes de la adversidad. Que esa adversidad hizo posible que yo quisiera cambiar la historia y contarla con alegría. Con alegría. Esto me lo peta aquí. El monólogo Contra el Destino está en la página carmensacocio.com. Siempre se puede cambiar. Tremenda lección. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.